cargo del doctor Manuel Retuerto Velasco, que está a mi derecha. Él es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense y es el tesorero de la Asociación Española de Arqueología Medieval. Es docente de la Universidad de Évora, en Portugal, y del SEC, en Segovia, y en la actualidad es profesor contratado doctor de Arqueología en la Universidad Complutense, en la Facultad de Geografía e Historia, en el Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología. Es especialista en fortificación, poblamiento, cerámica, metales y numismática medieval. Ha realizado 40 cartas y prospecciones arqueológicas en España y en el extranjero ya ha intervenido y dirigido 130 excavaciones. Entre ellas, pues yo creo que todos los castillos de España, no todos, pero muchísimos, porque castillos y murallas de Madrid, si algunos con cierta edad recuerdan el problema que se planteó cuando hicieron la Plaza de Oriente, el parking de la Plaza de Oriente y el túnel de Bailén, partiendo la muralla, pues a quien acudieron para ver qué hacían con los restos que aparecieron fue a Manuel Recuerdo. Bien, bueno, han intervenido en las murallas y castillos de Ponferrada, Mansilla de las Mulas, Comantel, Alba de Tormes, La Mota en Medina del Campo, en San Pedro de la Tarce, Misca, Castro Torace, Villalpando, Catalanazor, Osma, Agreda, Almajanza, Pedro Manrique, Atienza, Jadraque, Talavera de la Reina, Cuenca. Bueno, no quiero seguir, pero es una lista inmensa, ¿no? Y luego también en otras bienes del patrimonio, ¿no? El Hospital de Ontanares en Burgos, el Camino de Santiago, la Catedral de Salamanca, la Iglesia de Santa María de Catalanazor, el Centro Minero de Almadén, etc. Desde 1984 hasta la actualidad es el director del proyecto arqueológico de Calatrava la Vieja, desde donde está excavando sin solución de continuidad desde entonces. Bien, además ha colaborado en varios planes directores relacionados con la fortificación de murallas de Madrid, Mansilla de las Mulas, de algunas de las que he mencionado anteriormente, ¿no? Y también en el convento de San Francisco de Morella, futuro Parador Nacional de Turismo, etc. Como tiene un currículum, aparte de que es autor de cerca de 140 artículos y libros, etc. Ha recibido el premio Europa Nostra 2005 por obras de rehabilitación. Todos estos señores en general que intervienen aquí tienen un currículum inmenso. Nos quedaríamos sin tiempo para la conferencia, con lo cual creo que es suficiente y les deseo que aprendamos todos mucho y Manolo. Yo creo que mi interferencia ya. Bien, muchas gracias, Leandro. A la Fundación Huete Futuro, que es la organizadora de estas conferencias, que no sé si lo hace todos los años, pero bueno, pues vale. Y con arqueólogos precisamente. Y al Ayuntamiento de Huete, con el cual también he estado ligado, precisamente con algo que me ha dicho Leandro, que excavé en Huete, pocas cosas que lo ha dicho, se ha reservado, me imagino que porque iba a hablar ahora del tema. Estamos recordando ahora que hace el año 95 precisamente se hizo un proyecto para continuar la excavación en la zona del castillo con la misma Consejería de Cultura del Gobierno de Castilla-La Mancha y dos direcciones generales que había. Una dio permiso, que es la juventud. O sea, vinieron los estudiantes extranjeros a excavar, supuestamente bajo mi dirección, pero la Dirección General de Patrimonio, Bienes Culturales, no sé cómo se llamaría en aquella época, porque cada 5 años cambian los nombres y ya uno no recuerda estas cosas. No nos dio el permiso, entonces ya no pude dirigir esa excavación que se pretendía reanudar después de alguna intervención que hubo hace muchísimos más años, en los años 80.
precisamente en la Puerta de la Roca fue cuando el ayuntamiento, a través de Leandro, pues se puso en contacto conmigo para ver qué se hacía precisamente con ese tramo de muralla que fue un costado de lo que era sigue teniendo ese nombre, Puerta de la Roca. Lo que pasa es que con el tiempo la puerta desapareció y solo se dejó visto el tramo según se sale a mano derecha. Y en cambio, según se sale a mano izquierda, desapareció, bueno, pues hace muchísimos años. Hay fotos del siglo XIX donde se ve perfectamente el arco de esa puerta. Bien, ¿qué pasó? Que había que resolver este problema porque resulta que había una cara de la muralla al interior que estaba en situación penosa. Y la situación penosa se produjo porque había desaparecido la casa, o se había derribado la casa que había adosada por el interior a esa muralla. Y entonces era problemático qué se hacía con ese lienzo interior de la muralla, con esa cara al interior de la muralla. Bien, el siguiente, y la intervención mía me será precisamente de aquella intervención porque tenemos precisamente en ese tramo, bueno, en ese punto concreto de la muralla, pero también en muchos más tramos de la muralla urbana, ahí está el título, de Huete, un ejemplo extraordinario de varias murallas adosadas, unas a otras, 3 en concreto, aunque ahora para cualquier, incluso para nosotros en aquel momento, parecía que solo había una muralla. No, pues hay 3 murallas, cada una de una época, que se adosan unas a otras. Lo que pasa es que las intervenciones que ha habido urbanas y de la gente que ha poseído las casas al interior, a intramuros, pues han ido desmontando la muralla y comiéndose la muralla. Entonces, ha desaparecido mucho del ancho de sobre todo de las 2 murallas, las más antiguas. Ahora lo veremos todo ello con más detalle. Y entonces, precisamente, lo que se veía en aquel momento era el adosamiento de la última muralla, la más moderna de las murallas. Entonces, bueno, lo pudimos resolver, no había que enfoscar, no había que poner una cara, porque esa cara interna de la muralla posterior se había adosado a otras murallas que habían desaparecido. Y es un ejemplo muy importante y casi muy sobresaliente, en este caso de 3 murallas adosadas. Conocemos otros casos donde son 2 murallas adosadas, pero en este caso de Huete tenemos hasta 3 murallas adosadas. Y voy a tratar de explicarlo para que me entiendan lo que tienen ustedes en Huete, porque me imagino que casi todos son naturales de esta población, de este ejemplo de murallas adosadas que cuando se van deteriorando, ¿qué es lo que se hace? Arqueológicamente, bueno, no, constructivamente, constructivamente, a diferencia de una iglesia, que cuando hay dinero se construye una nueva iglesia y se va eliminando las iglesias más antiguas, se empieza por la cabecera, por los pies, y a medida que hay dinero se va avanzando. Y lo último que se derriba es el ábside de las iglesias. Nosotros tenemos cantidad. Pero una fortificación no sucede esto, porque si quitas la muralla para una muralla más antigua para hacer otra nueva, pues el enemigo, que no es tonto, pues te atacaría. Entonces, lo que siempre se conserva, la muralla interior, aunque esté en mal estado, se adosa a otra, y si se tiene dinero, se quita esa muralla anterior. Ahora veremos algunos casos. Y si no se tiene dinero, pues no pasa nada. Si antiguamente la primera muralla, vamos a suponer, tiene 2 metros de ancho la defensa, si se añade otra, pues otros 2 metros, ya llevamos 4, y si se añade otra tercera, pues 2 metros más, pues tendríamos 6 de defensa, mucho mejor. ¿De acuerdo? Creo que se podrá entender. Bien, a ver, esto de los ordenadores. Es para abajo, no es para arriba. Vale, no hace falta que explique dónde está Huete. Todo esto lo conocen en la parte del centro de la península ibérica, en la parte al este de la meseta y al norte de la provincia de Cuenca. Bien,
Este es un plano precisamente de la muralla urbana de Huete, justo está señalado por el círculo la intervención esa de la puerta de la Roca, donde se ve y pudimos ver muy bien el adosamiento de esas tres murallas y después pudimos resolver qué es lo que había que hacer para restaurar esa cara interna de esa muralla que había ahí, que en principio no se entendía. Y que ya digo, era la cara interna de la última muralla, que se había adosado a otras dos murallas anteriores. Bien, ahí pueden ver perfectamente cómo, ahora Huete es muchísimo más grande, tiene muchísimo mayor superficie, pero vemos cómo la muralla urbana de cronología islámica, no voy a hablar mucho de historia, porque bueno, eso ya habrá otros momentos en que algún colega hable de historia de la ciudad, etcétera, etcétera. Voy a ponerles enseñarles un caso muy extraordinario, muy sobresaliente, que lo tenemos en Huete, de adosamiento de murallas. Después veremos también otros. Y por último, que se me había olvidado decir, les hablaré de lo último que se ha hecho del proyecto que también ha promovido la Fundación Huete Futuro, de una prospección con georradar en la parte, no tengo, no sé si se me ve el ratón, ¿se ve? ¿Se ve la flecha? No, no se ve. Bueno, aquí a lo mejor creo que hay un entero. Los funcionarios cuando no son de uno, pues uno no quiere. A ver, ahí. Sí. No tornar. Bien, pues las prospecciones que se han hecho este último año, veremos algunos de sus resultados, ya como corazón de la conferencia. ¿Vale? Es curioso cómo justo la muralla urbana, ya digo, de cronología islámica, época piral, o sea, estamos hablando de siglo IX, arranca en lo que es la cumbre de lo que es la fortaleza principal, de esta ciudad bastante importante en época islámica, Huete, arranca y se dirige, toma esta dirección y hacia oeste, y hace un quiebro de 90 grados para tomar la dirección norte-sur. Y todo este espacio, que ahora mismo solo está poblada la parte más inmediata a la muralla, todo este espacio que tenemos vacío también estaría habitado, luego en esta época islámica y seguro que en época cristiana posterior. Lo cual hace de Huete, y la prueba lo veremos después en los resultados de la prospección con geografía, de que es un verdadero yacimiento arqueológico toda esta parte que tenemos en blanco. Bien, continúo con la exposición. ¿Qué es lo que teníamos? Esto era la puerta de la Roca, desde el exterior, y el problema que teníamos, aquí ya están puestos los bueno, estaban puestos incluso antes de llegar nosotros, porque se pretendía enfoscar todo esta y reparar lo que es la cara interna, porque el estado que estaba pues era bastante lamentable. Lo que pasa es que la intervención que propusimos era primero investigar y después entender para después restaurar. Y si son todos ustedes de aquí, habrán visto que no se ha enfoscado en su totalidad, sino que lo que se ha hecho ha sido reclutar, porque lo que tenemos aquí es una evidencia de estas distintas murallas de Huete, de estos adosamientos. Bien, la muralla urbana de Huete tiene varias fases. Las digo, ahora veremos unas detrás de otras. La primera fase es andalusí, emiral, quizás califal, pero yo creo que es emiral del siglo IX. Claro, dar cronología a elementos constructivos es bastante difícil, si no está asociado a elementos muebles como es la cerámica. Pero bueno, en principio hay que dar fechas. Siempre nos gusta dar fechas, pero bueno, puede cambiarse en cualquier momento por la investigación. El caso es que esta primera muralla, la andalusí, de época emiral, siglo IX, sería la más hacia el interior de la ciudad. La segunda también es andalusí, hacia el siglo XI, si fuera este el caso, o bien castellana
pero de siglo XII, una vez cuando pasan todas estas tierras definitivamente al reino de Castilla. Bien, y la tercera sí que es castellana, pero ya es posterior, ya es siglo XIII. Esas son las tres murallas que se van adosando. Primero la andalusí, la siguiente, la segunda andalusí o castellana, y la tercera la castellana de siglo XII. Aquí vemos justo en este paramento que vemos, que no se entendía en ese momento, vemos cómo lo que está en rojo era el testimonio de la primera muralla, en concreto de la torre que flanqueaba la puerta de la roca, que según se saca a mano derecha, en rojo, y que está señalado aquí, es este bloque de tierra, incluso cuando se acercan ustedes aquí, ¿y por qué todo ese núcleo es de tierra? ¿Por qué? Pues porque la primitiva muralla de Huete era de tapial de tierra, que está alzado, podemos ver aquí en la foto, y también en el dibujo también se ve este alzado. Después, la siguiente muralla es también encofrada, mampostería, pero encofrada, o sea, un encoframiento pero de mampostería, o sea, de piedra que se adosa, que es el testimonio que nos queda en este tramo, ya digo, intramuros, es todo lo que está en amarillo. Aquí en amarillo, esta es la segunda muralla que se adosó, en este caso, se ve muy bien, a lo que es la torre primitiva de tierra, esta, ya digo, que se ve en amarillo. Y la tercera, fíjense, en esta misma foto se ven las tres murallas. Lo que pasa, y lo veremos ahora mucho mejor, la última es la verde y se adosa a la amarilla. Lo que pasa que aquí, en este alzado, la muralla más antigua, que está en rojo, solo se ve el alzado. La muralla amarilla, la siguiente amarilla, ya digo, islámica, andalusí o castellana, solo queda este trocito amarillo y solo unos 10 o 15 centímetros de ancho. Y ahora diré por qué lo que pasó para que solo quede 10 centímetros o 15 centímetros. Milagrosamente solo queda eso en este tramo. Y la última, que es esto verde, todo esto, verde, es la última muralla que se adosa. Y aquí se ve en su totalidad, en esta parte, como ha desaparecido la segunda, que es la que está en amarillo, pues se ve la que está en verde, la última, la posterior. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues a medida que las autoridades lo han vigilado a lo largo de muchos siglos, pues la gente que tenía casas al interior, para ganar terreno, para ganar superficie y volumen, pues fue avanzando y comiéndose la muralla. Se llevó por delante, y lo veremos, se llevó por delante casi todo el ancho de la primitiva muralla de tierra, la más antigua, se llevó casi la totalidad del ancho de la siguiente muralla, la de mampostería encofrada, y dejó, eso sí, no se atrevió a avanzar, porque, claro, sería muy evidente que a las autoridades de cualquier momento del siglo XVIII que se había llevado la muralla por dentro. O sea, fue avanzando y, bueno, pues ganaron por varios metros de superficie la población de Huete, que a lo largo de la historia era baja la media, era moderna, era contemporánea. Bien, aquí vemos, vamos a ver la primitiva, la más antigua muralla de Huete. Es la que está ahora mismo. Solo queda este resto, que se lo han visto en la foto, que está en rojo, y es una torre, gracias a que una torre se ha quedado. Como se formó la torre, lo que es que ahora mismo está en Malva, como yo aquí lo veo en Malva, o sea, lo que está en rojo se conserva, y todo lo que está en Malva, con un color morado claro, ha desaparecido. En alzado, pero al hacer las intervenciones en aquel momento que pagó el ayuntamiento de Huete, pudimos verla excavando todo su ancho en planta. Claro, los habitantes de Huete avanzaron, pero no avanzaron hacia abajo, menos en alguna cueva que se hicieron, claro, veremos en alguna foto, una cueva por debajo de la rasante de la calle. O sea que aquí sí que se descubrió, que pudimos localizar
una cueva, alguien ha hecho un sótano, una cueva que se ha metido por debajo de la torre, sin pedir permiso, estoy seguro, aquí lo pueden ver muy bien, donde estamos, esto es esto y esto es lo que se ve, claro, porque todo lo demás estará, pero no lo podemos ver, como se forró posteriormente con otras torres que flanqueaban la puerta, pues no se puede ver. O sea, nadie no se nos ha ocurrido meter una vara para ver el ancho de lo que es el núcleo de la muralla de tierra, o mejor dicho, el núcleo de la torre que flanqueaba la puerta. Pero aquí sí que tenemos, al hacer una excavación, pues vimos, justo aquí, vimos la cara la cara interna de la muralla de Huete, la más antigua. Es un tapial de una calidad extraordinaria, un tapial imperial. Se ve muy bien en esta foto cómo es el encofrado de las tablas de tendría. Se ve la cal, ven los cajones, creo que lo ven muy bien, la hilada de cajones, y este es una hilada y este es el siguiente. Hicimos un sondeo y localizamos la cara más interna. No bajamos más hacia abajo, no pudimos ver la altura. En el futuro, pues a lo mejor habrá que venir, una investigación, etcétera, y a lo mejor se podrá saber cuál es la altura total, pero bueno, aquí ya pueden ver ustedes. Quedan, estos son 10 centímetros, 20, 30, medio metro de altura, pero es mucho más alto. Pero lo quitamos para simplemente un sondeo para ver qué es lo que sucede. Y pudimos perfectamente ver el ancho de esta muralla primitiva de Huete. Aquí les digo, pudimos ver, quitamos esto, limpiamos y vimos cómo una cueva se metió por debajo. La entrada salida está. Al limpiar pudimos ver que había una cueva, bueno, no sabían de lo que se exponía, de lo que había caído a los propietarios antiguos de este solar. Bien, esta muralla más antigua de Huete, se corresponde, y lo vemos también, con la muralla de la zona de las tiendas hasta el castillo, que lo pueden ver también es de tierra, un torreón, esto ya no son puertas, una torre, y así hasta enlazar con el castillo. Después también, todas estas torres también se fueron forradas en su momento. Ya no intervenimos, un ejemplo más de las actuaciones que ha habido en el Huete con sus murallas. Primero las de tierra, se deterioró por el mal estado que suele tener la tierra, se conserva bastante bien, pero bueno, pues alguien decide, vamos a forrarlas con otro material más duradero, que es la piedra, la mampostería. Bien, y aquí tenemos la siguiente frase, que no sabemos muy bien si es Andalusí, siglo XI, o Castellana, siglo XII. Aquí nos queda lo que sería la muralla más antigua, y aquí vemos el ancho de la muralla, siguiente muralla, la segunda. Sabemos que es la torre esa que en principio yo creo que lo más seguro que fuera cuadrangular, o sea, cuadrada, que lo he visto antes. En este caso la sustituye una torre, un cubo semicircular, que es lo que tenemos y se nos ha conservado, bueno, pues todo esto, lo que es azul, suponemos, bueno, aquí no lo he dibujado a la primitiva, el semicircular, pero no sabemos muy bien qué es lo que forra. Esto es una hipótesis. Pero el caso es que la segunda torre, la torre de la segunda muralla sí que es semicircular y sí que nos queda su testimonio enalzado. Casi todo de la torre. Y este trocito pequeñito, ya digo los 10 o 15 centímetros, de la cara externa en ese momento, que sustituye a la anterior muralla, la primitiva. Nos queda solo esto. Todo lo demás que está en azul claro ha desaparecido, ya digo, por el avance de los propietarios que en su momento decidieron ganar superficie para sus casas. Y es fácil. Ya veremos ahora mucho más ejemplos de todo esto. Esta es la entrada también, la entrada local del exterior, y estamos desde
castellana, pero de mampostería. Todo lo que hay desde este punto hasta aquí o por aquí, bueno, pues ha desaparecido. Evidentemente lo más fácil era quitarse la muralla de tierra, que más fácil quitar que la de piedra. A lo mejor solo se adosó una línea o sea, una hilada, pues estaría muy deteriorada la cara externa de la muralla de tierra, y bueno, pues la sustituyeron para que el enemigo no viera o tuviera más dificultades en asaltar la ciudad, pues solo se puso, pues se la forró con mampostería. Y es esto que tenemos, este poco que tenemos. Esto que tenemos aquí es la tercera muralla. Se ven muy bien estos adosamientos porque al adosarse a algo que existe, pues las rebabas de la cal en la cara, y eso muy bien cuando tuvimos que restaurar, pues cogen los resquicios de lo que hay antes. Lo que pasa es que después, pues a la muralla de frente, de la cara a la que se adosa. Lo que pasa es que si alguien después nos quita todo este ancho, pues entonces vemos muy bien esta cara que en principio no tenía que ser vista, porque estaba adosado a algo que en principio tenía que estar levantado. Se ve bastante bien, y después con los ejemplos que veremos de otras localidades españolas, podemos ver cómo es el funcionamiento de algo que es muy normal. Nunca se quita una muralla, sino que se adosa. Lo que pasa es que si cuando la época de paz alguien quiere ganar terreno, pues va quitando. Y vemos esos ejemplos, vemos muchos después. En cambio, lo que es la torre, nadie se le ocurrió avanzar la torre, y miren cómo queda la torre de esta segunda muralla, que está hecha en mampostería encofrada, pero este caso es muy raro, porque para encofrar, si hay alguien aquí que sea constructor o albañil, en círculo, en una planta circular, es muy difícil poner los tablones en círculo. Pero aquí ven muy bien cómo son las hiladas, y las tablas irían en círculo. Hay muy pocos casos en la península ibérica, alguno en Aragón, porque normalmente cuando se encofra siempre se encofra en línea. En un círculo es bastante complicado, porque unir tablas verticales haciendo un círculo, pues adaptar estas tablas es bastante difícil. Si alguien constructor lo podrá confirmar, pero tenemos este caso, ejemplos que hay. Este caso que es el círculo, y esto está todavía, hay que acercarse para hacer estas fotos, porque apenas se ve desde el exterior. Hay que meterse por ahí, se nos dejó en su momento, y pudimos hacer estas fotos. Desde el exterior, esto se ve desde el exterior de la Puerta de Daroca. Si ahora mismo fuéramos allí con una escalera y demás, podríamos hacer estas mismas fotos. Bien, pues aquí tenemos como a una foto muy antigua de 1897, donde vemos la primitiva muralla de tierra, puerta o torre que flanquea esta Puerta de Daroca, se puso a la mano derecha, ya ven, la islámica de tierra, la gemela a mano izquierda de tierra, y después todo esto que vemos de mampostería y esto que vemos de mampostería es la siguiente muralla de planta circular que la zona, porque estaría muy deteriorada. Pues bien saben ustedes, esto no existe actualmente, esto tampoco existe actualmente, y lo que vemos es, en cambio, todo el forro de mampostería encofrada, pero con planta circular, de esta segunda muralla. No es el caso único. Si entráramos en casi todas las cocheras que desde esta Puerta de Daroca hacia el sur de la muralla urbana entráramos a esas cocheras, pues miren cómo se ve estos cubos de planta circular de esta segunda muralla. Esto es una cochera, esto es hacia el interior de Intramuros, y aquí, por lo que sea, alguien en su momento
cochera, una de ellas, de las varias que hay. O sea, son cubos semicirculares de mampostería ecofragua. Un caso muy extraño en la península ibérica. Aquí vemos estos mismos forros, en este caso cuadrangulares, no cubos, no circulares, en la zona de las tiendas. Foto en la actualidad y foto de este forro en 1897, como no vemos la muralla de tierra, que apenas queda nada aquí, ya ven. Se forró por el exterior y se forró por el interior. En la actualidad se forró. Aquí se ve extrañamente como unas rebabas de tierra. Alguien que pueda estar interesado en construcción, esto porque está así, precisamente porque estaría mal y se forró tanto por dentro como por fuera. Así es como estaba en 1897, que según me han dicho, después hace los años 40 o alguien decidió desforrarla y aprovechar toda esta piedra para hacer no sé qué. Aquí, bueno, no diría, estoy seguro, pero no conocía ni huele. Bien, algunas partes se deformó, sobre todo en las torres que hay aquí. Bien, cuando se puede intervenir aquí, en su momento pues se podrá ver bastante mejor todo esto. Porque ven la zona de las tiendas como estaba en 1897. Y vamos a la tercera muralla. En este caso, esta sí que es castellana, siglo III, y es lo que vemos en verde. Se hace una torre, se forraría la torre circular de la segunda fase. Aquí se ve, yo lo veo en verde claro, no sé cómo lo verán ustedes. Aquí la vemos, la primitiva islámica, la primera fase, la segunda fase, y se forra en línea recta, y lo que se hace hacer es una torre en este lado, un poco más hacia el sur, que es lo que tenemos en verde. Esta sí que se nos ha conservado en toda su anchura. Antes han visto en la foto esta cara, cuando os he enseñado que se había comido casi todo. Aquí está el resto que habíamos excavado del capital imperial de la muralla más antigua de la primera fase. Esto ha desaparecido, queda esta rebaba en azul en la siguiente fase, y nos queda todo el ancho de la muralla en verde de la tercera fase. Y nos queda todo el torreón que flanquearía, un poco reflanqueado hacia el sur, lo que es la puerta de la roca. Me imagino que si se investigara la otra parte de la puerta de la roca, que había, pues no sé si lanzado, o sea, en la zona más al norte, que creo que había garajes también, y se investiga un corral, pues no sé si lanzado, pero en planta seguro que nos sale este tramo, y a lo mejor también esta torre, una torre gemela, pero hacia el norte, flanqueando lo que es el vano de la puerta de la roca. Bueno, pues aquí la tienen, es esta, por el interior, adosada, nos adosa, no se preocupan en el cerramiento, se va a adosar a algo que existe, pero que después ha desaparecido, pues no se preocupan. Aquí se ve muy bien el adosamiento de la segunda a lo islámico de tierra, el adosamiento de la tercera a la cara de la segunda, y ya digo, aquí se ve bastante bien en esta zona. Bien, y por el exterior, en cambio, aquí la tenemos todo el frente, bueno, más o menos deteriorado, porque los vecinos han avanzado, han hecho vanos, han conectado las viviendas que había hacia el interior al exterior, bueno, pasa en cualquier ciudad, en Madrid, en Toledo, en cualquier sitio, pues a partir que no tiene ninguna función una muralla, pues la gente, y si no hay vigilancia, pues la gente se aprovecha. Pero vemos muy bien la torre, el frente de esta torre, este frente existe, que ya está construido de otra forma. Alguien se ha aprovechado y se ha llevado los sillares esquineros, pero se han quedado las hiladas de verdugadas de ladrillo que van
la segunda fase, y aquí vemos cómo se ha forrado y, bueno, pues en su momento el propietario de este casa que hay aquí, pues llevó por delante el forro de la tercera fase. Vemos que lo tiene en la parte alta, pero aquí se lo han quitado. ¿Ves? Muy bien. Vemos en ese garaje que habíamos visto, en esa cochera que habíamos visto, el torreón de la segunda fase, de mampostería encofrada, haciendo círculo de la torre, una de estas torres que francaría toda la muralla urbana de Huete, y lo que nos queda de este forro de la tercera fase, que es este ancho. Y después adosamiento de las cocheras que hay por aquí. Aquí, o sea, que vemos segunda fase, tercera fase y cuarta fase, no de alineamiento, sino de cocheras o de lo que sea. Esto mismo lo vemos en las catas de los hechas en los años 80 en el Alcázar de Huete, en el castillo. Vemos, no sé si, porque estas cosas no se fijaban antiguamente los arqueólogos, como hacían catas muy pequeñitas de 2x2, sacaban tierra, pero claro, puede ser tierra de escombros o tierra de elementos constructivos de tierra. Y entonces, al ser tan pequeñas las catas, pues se llevaban por delante muchas veces con esta metodología prehistórica, pero que no se puede utilizar nunca para épocas históricas, siempre hay que hacer sondeos, abrir en área, cosas más grandes. Entonces se la aplicaron sin darse cuenta que se estaba aplicando a la muralla de tierra primitiva de Huete. Y se ve muy bien en el perfil. Estos no son los escombros. Esto es la primitiva muralla de Huete que se la llevaron por delante sin darse cuenta. Les costaría, porque aplicar eso se las trae. Cuando es tapiar constructivo, pero no se dieron cuenta. Pasa muchísimas veces. Con un pico, no solo con máquinas, también te puedes llevar por delante una muralla, sobre todo si es de tierra. Bien, pues voy a poner algunos más ejemplos para que lo entiendan. Todo esto. Miren, en la torre de Azuqueca, en la provincia de Ciudad Real, actualmente, vemos, porque ven que en Ciudad Real, no en Toledo, perdón, en Toledo, Azuqueca, es un despoblado precisamente donde Alfonso VIII hace una de las paradas en el río Algodón, justo cuando va en dirección a la batalla de primero la conquista de Calatrava la Vieja y después la Guerra de Tolosa los 17 días después. Bien, este es el río Algodón, está tomada la foto y es un yacimiento para que está despoblado. Y aquí tenemos esta torre ya cristiana, pero que está forrando, no sé si lo ven ustedes, una antigua torre islámica de tierra. Aquí la tienen. ¿Ven? La primitiva de tierra, se la forra por el exterior e incluso, como está deteriorada, pues la montan sobre ella. Aquí la tienen. Estaría muy mal y la tienen. Bueno, porque no vamos a quitar la primitiva muralla de tierra, sino que la adosamos una de mampostería, adosamos, o sea, montamos y montamos sobre ella. La parte más antigua, la de tierra, la parte más moderna, cristiana, probablemente, es la de tierra, la de piedra. Aquí lo vemos también muy bien, en lo que es el interior, como la torre antiguamente de este sitio de Azuqueca, que está en el río Algodón, ya digo, va por la mitad de la torre, y se ve muy bien como la torre antigua era mucho más pequeña, no era tan grande, la islámica. Justo aquí hace esquinazo, aquí, y es este esquinazo que pilla por aquí hacia el interior. Otro ejemplo más que tenemos, el Consuegra. Miren qué bien se ven estas cosas, lo que pasa es que hay que estar viendo, es una investigación que apenas está iniciada. Esto muchas veces hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo pasó aquí, si se excavara como Huete, encontraríamos la primitiva muralla de tierra. O sea, hay más murallas de tierra de lo que nos creemos. Porque es mucho más fácil de construir. Tierra, eso sí, tienen que tener unos carpinteros y es en definitiva como se construye actualmente. Lo que pasa es que actualmente echamos hormigón y antiguamente se echaba tierra. O sea, tierra, cal, se apisonaba,
demostrada, echamos olvido. Y es como se construyó todo en la actualidad. Y bien, aquí lo vemos muy bien cómo, como estos son algo de tierra, se ve muy bien, las rebabas de la cal, de la piedra que es arosa, pues está descuidada, porque nunca se va a ver eso. En el momento en que se pierde esa muralla de tierra que vemos, pues todo el adosamiento. Y incluso vemos, como hemos visto en la Torre de Azuqueca, que no solo se adosó, sino que montó. Y ven que a partir de aquí tiene cara. ¿Qué es lo que pasaría? Lo más seguro que el puente. Esto es cara, pero de adosamiento a tierra, que pues, después desapareció, pues influencias del tiempo, en este caso, porque aquí nadie ha construido la muralla urbana de Consuelo. Aquí tenemos el castillo ya de la orden del hospital, mucho posterior, y está la cuenca, la Consuela medieval, es decir, o sea, un inmenso yacimiento, que ahora mismo no hay absolutamente nada. Pero si hay muralla, eso está aislado. Aquí vemos la misma foto, lo mismo, esto es cara, pero está la parte que montaría sobre la tierra, y que bien se ve aquí la muralla de tierra. Y esto levantaría mucho más hasta esta altura. Lo que pasa estos 2 metros, pues alguien pues ha decidido llevarse los camiones para hacer cualquier cosa. Otro ejemplo más, que lo vemos muy bien, miren, aquí, también en Consuela, muy bien, en otra parte que bien se ven las agujas del encofrado. Porque claro, toda muralla de tierra necesita unas agujas, ahora mismo son varillas, lo que se encargaría cualquier constructor, prácticamente era madera, para atar el encofrado de las tablas. Entonces las medidas que tenemos entre, bueno, incluso si se investiga aquí, se puede contar incluso las agujas, eso se llaman agujas de madera. Esto levantaría hasta aquí, y después se adosó. Como de aquí a aquí ha desaparecido, pues se ve las rebabas muy bien de adosamiento. Aquí lo vemos también. Aquí se ve muy bien las coqueras, como hay tierra, no deja pasar la cal y se ve muy bien. Eso se ve muchas veces en cualquier investigación no se encuentra las cosas por casualidad. Va uno buscando. Y cuando te fijas y ya sabes algo, la experiencia, la formación profesional, que lo que me pasa a mí, vas buscando muretas desaparecidas. Esto está desaparecido, esto está en su sitio, como pasaba con Huete. Otro caso, ya en Granada, en Buquín, vemos muy bien la muralla de tierra, la muralla de mampostería, que se encofra y se adosa. Y aquí se ve muy bien cómo aquí no había tierra, que aquí sí que la tenemos. Aquí está conviviendo la tierra, la muralla de tierra y la muralla de mampostería que se encofra contra este lugar. Almonacid de Toledo, otro caso exactamente igual. La muralla de tierra, aquí vemos, viene del encofrado de mampostería. Castillo bastante interesante. Está la muralla, después está la torre que está en el centro de Almonacid de Toledo, un lugar bastante importante porque era un lugar de paso, incluso aquí un poco de batalla de la independencia, bastante importante. Aquí lo vemos también, como se ven las coqueras, en la mampostería y las coqueras de la cal que es adoso. Otro caso más, Calatavaria, que es el yacimiento que yo dirijo desde hace el año 84. Bien, aquí por desgracia, ¿qué es lo que nos pasó? Que el arquitecto aquí, antes de que interveníamos nosotros, con una máquina, esto no estaba en esta situación, quitó tierra. Resulta que lo que quitó fue una torre muy antigua de tierra, cuadrangular, de tierra, hasta que llegamos nosotros y paramos. Y aquí está muy bien la torre de tierra que pudimos salvar de tierra y el adosamiento a la torre de tierra que se llevó por delante el arquitecto. En Catostorace no solo es en la meseta sur, sino también en la meseta norte, en Catostorace, en Zamora, vemos
como los adosamientos de murallas que han desaparecido. Esto se ha adosado a algo que ha desaparecido, por el interior y por el exterior. Esto no es cara, esto es algo que se ha adosado de tierra, digo de piedra, que se ha adosado a algo de tierra probablemente, y que tiene muy poco ancho, pues estaba muy deteriorada y decidieron con muelle exactamente. Es un caso muy parecido al de muelle, tan estrechito porque llega a ser la muralla de tierra que la adosan por el interior y por el exterior. Esto es interior y esto es exterior. Miren qué pasillo, que sería la muralla de tierra que nos ha quedado. Después aquí, entre los tipos, los niños, los conejos y demás, la han ido llevando a la tierra y han dejado como un pasillo una cueva. Y aquí, bueno, para hacer fantasía, lo que se quiera. Pero creo que ha desaparecido la tierra de la primitiva muralla de este lugar muy interesante, junto a la orilla del Eslo, esencial para el antiguo reino de León, sobre todo cuando era enemigo de Castilla, esos 70 y pico años en que León estaba guerreando con Castilla, y este es un punto neurálgico para que León subsistiera durante esos 77 años, porque en este Castilla lo podía hacer, la frontera ahí solo tiene 60 kilómetros, ya es muy poco. Por el este estaba Castilla, pero por el oeste estaba Portugal. Y entonces, como cortar aquí, conquistar este lugar, lo dejaba en dos partes al reino de León. Un sitio bastante interesante, ese sería, yo lo comparo, sería la Calatrava la Vieja de Castilla y León, mucho más grande que Calatrava la Vieja, y en un río que por suerte para los zamoranos y que tiene agua, que es el Esla. Ormaz, la mayor fortaleza que conocemos en la península ibérica de época califa. Por lo mismo, este es el Ormaz de piedra, califar, aquí lo tenemos con estas torres de sillería, etcétera. Pero esto se estaba adosando a, se ve muy bien aquí en esta foto, a una muralla que ha desaparecido de tierra, que estaría en este hueco, que ha desaparecido. Lo mismo, el mismo caso que tenemos, en este caso islámico, en Huelva. Esto es normal, la mayor fortaleza que había en este momento en Europa. En Osma, lo mismo. En este caso, adosamiento de mampostería encofrada, pero en este caso a sillares. Miren que bien se ven las rebabas del adosamiento a los sillares que había aquí. En este caso son sillares. Sillares, aquí los tenemos que afortunadamente han permanecido in situ, porque en el siglo XVIII todos estos sillares se quitaron para hacer el campanario de la actual catedral del Burgos, como el obispo del Burgos era el propietario del castillo, de donde sacó los sillares, pues mi castillo. Y entonces se llevó la torre primitiva de sillares del siglo X más seguro, que a su vez son romanos traídos de la ciudad romana de Sama. O sea, estos sillares han tenido más viajes que cualquier otra cosa. Primero una ciudad romana, después se instalan aquí y al final es el cimiento de la actual catedral del Burgo de Osma. Y claro, pues esto ya no quisieron, los tres más no vamos a hacer ahí una palanca y llevarnos estos tres sillares. Son estos que vemos aquí. Todo estaba formando a una muralla anterior, en este caso de sillares. Bien, y volvemos a Huelva y a presentarles los resultados tan prometedores que hemos tenido de esta muralla tan extraordinaria, que son tres murallas en sí, una de cada época, no una que sustituye a otra, sino que están ahí, mejor o peor, pero que están adosadas unas a otras. La tenemos en planta. Nosotros hemos desaparecido, pero si se investigará, aparecería como apareció en aquella sonda que tuvimos en el año, pues hace unos 14 años. Volvemos a Huete y vemos el espacio que se propuso para hacer la prospección con el georrada, que se ha hecho este año, en el 2021. Esta es la zona que se propuso prospectar, actuar con el georrada, primero junto a la Puerta de la Roca, en este solar, en la zona 1,
la zona 2, esto justo en el esquinazo, donde la muralla dobla de este a oeste, de oeste a este y de norte a sur, en este solar. Y después, salvando esta propiedad privada, en la zona tercera, que es al intramuros, eso sí, siempre se hizo al intramuros, hacia el castillo. Bueno, pues esto es o sea, se usó un georradar de 200 MHz con el que se ha realizado 88 transectos, así se llama, y obtenido 616 secciones y con una antena de 600 en el que se ha realizado un total de 56, actuando en un total de 6.104 metros cuadrados en las tres zonas, en la verde, la 1, en la que está morada, la 2, y en esta que está en rojo y en azul, que sería la tercera. Los resultados son bastante prometedores de lo que hay en el interior de Huete, que es un verdadero yacimiento. Y bueno, estos son los resultados, son difíciles de comprender así a bote pronto, pero bueno, todo lo que vemos en rojo es que nos está dando resultados de distinto calibre, pero hay que interpretarlos. La interpretación lo tenemos en el tercer. Aquí ya vemos algo más. Lo que está en azul son construcciones, lo que está en verde son escombros echados, y después no sé si se podrá apreciar de allí, pero aquí si vemos alguno, lo que está en negro son canalizaciones. Los resultados más prometedores son los de la zona tercera, que son esta zona, la que está en las terrazas que suben hacia el castillo, porque podemos ver alineación de distinto tipo, podemos verlas aquí. En la zona tercera vemos parte de la muralla, edificaciones regulares, ya ven, muros paralelos y perpendiculares, luego hay hábitat, hay casas, lo más seguro de la época islámica o de la alta edad media, de cuando se ocupa Huete definitivamente en época ya cristiana, castellana. En las zonas mejor, donde se ve todo esto mucho mejor, es en las terrazas, porque está terrazado, aquí no se viviría, o sea, como está en talud, está puesta, pues las construcciones irían en terrazas, lógicamente. Esto sería lo más seguro una terraza y esto sería otra terraza. Después en la zona 2 se ve muy poco, sí se ven canalizaciones en negro y una gran estructura, quizás un edificio más notable, por lo que dice el georradar, justo adosado a lo que es la muralla. Y después en la zona 1, que es la de la Puerta de la Roca, en ese solar, que tras su derribo, que nos permitió, bueno, que puso al descubierto ese parlamento, que no sabía en ese momento qué hacer con él, pues vemos, no está claro, son estructuras constructivas, claramente lo que está en azul, en verde escombros, pero claro, no sabemos ahí si es islámico, medieval cristiano